Dios es bueno, Dios les bendiga mis hermanos, muchas bendiciones. Vamos a empezar un tiempo de enseñanza, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito a que me acompañen a orar en este momento para que sea Dios el que tome el control de esta enseñanza. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia. Precioso Espíritu Santo, gracias. Te invitamos en este momento para que seas tú tomando el control de esta enseñanza, para que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra que nos transforma, que nos reta a obedecerte cada día más, a seguir tu camino, a seguir tus pasos. Precioso Espíritu Santo, estamos conscientes que si tú no eres el que diriges esta enseñanza, Señor, nosotros nada podemos hacer. Es por eso que te invitamos, que tú tomes el control, Padre. Este tiempo que tú has permitido para nosotros poder llevar tu palabra por este medio de comunicación, por estas redes sociales, Señor. Que seas tú mismo, Señor, hablando. Pon tus palabras en mis labios. Pon esas palabras que salen de tu corazón, Padre, para que nosotros podamos escuchar lo que tú nos quieres enseñar. Ese consejo que no hay como el consejo que tú nos puedes dar, Dios, a través de tu palabra, a través de tu enseñanza. Precioso Espíritu Santo, toma control del cielo, del aire, de los elementos, toma control de todo lo que hay. Espíritu del Dios viviente, que seas tú quitando toda malicia del diablo, toda interrupción, todo aquello que se levante en contra de esta palabra, que nos quiera cambiar, nos quiera distraer, nos quiera sacar, Señor, para que nosotros no escuchemos este mensaje del día de hoy, Padre, que seas tú cancelando toda malicia del diablo en el nombre poderoso de Jesús, y que tu palabra llegue a los corazones, a las personas que necesitamos escuchar esa palabra tuya, Padre, que necesitamos, Señor, ese cambio, que necesitamos ese arrepentimiento, esa transformación, Señor, esas nuevas fuerzas que solamente provienen de ti, esa fe, Señor, que sea levantada, Padre, cadenas queden completamente rotas, Señor, que tu unción pudra todo yugo, Señor, en todas las personas que vamos a escuchar esta palabra en este día, Padre, que seas tú trayendo, Señor, paz, consuelo, que seas tú trayendo refrigerio para nuestras almas, Señor, descanso, Padre. Precioso Espíritu de Dios, haz lo que tú quieras hacer. Te cedemos este tiempo para que seas tú en este mismo momento hablándonos. Gracias, precioso Jesucristo, por morir en la cruz del Calvario. Estamos aquí para levantar tu nombre en alto. Estamos aquí para dar a conocer de tu palabra. Glorifícate, Señor. Haz lo que quieras hacer en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Quiero invitarlos a que también, si por favor pueden estar compartiendo la transmisión en vivo. Nosotros sabemos que ahorita, gracias a Dios, los medios de comunicación están siendo saturados con la palabra de Dios. Todas las iglesias están mandando, muchos hermanos están mandando sus prédicas, están transmitiendo en vivo, están dando un consejo, una palabra, un aliento. Jamás se había visto tal evangelismo a nivel global por todo el mundo, y gracias a estos medios de comunicación. No solamente los medios de comunicación los podemos utilizar para pecar, los medios de comunicación también los utilizamos para levantar el nombre de Dios en alto, para hablar de su palabra, para compartir el evangelio. Y una de las maneras más fáciles para la cual nosotros podemos predicar simplemente es compartir. Un clic y se comparte. Ya aquella persona, Dios se encarga de su corazón, si escucha la prédica o si no escucha, si rechaza la palabra de Dios o si la recibe. Pero nosotros estamos llamados a evangelizar. Nosotros estamos llamados a compartir esa palabra de vida, a compartir esa palabra de fe, esa palabra que nos motiva, que nos alienta, que nos transforma, esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Qué sucedía cuando nosotros no buscábamos a Dios? Necesitábamos esa palabra, necesitábamos que alguien nos hablara de Cristo. Bueno, este es el momento en que tú puedes mandar este link, compartir, y esa persona que se encuentra seca, porque cuando no estamos cerca de Cristo, créeme que nos encontramos secos, nos encontramos angustiados, nos encontramos preocupados.
pero de repente llega esa persona, esa amiga. Yo recuerdo que cuando le hablaron a mi mamá, era una amiga de ella y ella insistía, esa señora insistió por años porque mi mamá no quería ir, pero esa señora no se rindió, insistió por años invitándola a la iglesia, invitándola a la iglesia, hasta que un día, gracias a Dios, yo creo mi mamá ya para que ya dejaran de invitarla, fue. Y toda la gloria y toda la honra es para Dios por esas personas que no se cansan, por esas personas que insisten en evangelizar, por aquellas que dicen, bueno, no importa que me rechacen, que lleven años, pero yo les voy a seguir compartiendo. Nosotros también como jóvenes, ahorita estamos en los medios de comunicación y de todas las edades estamos en los medios de comunicación y tenemos la oportunidad no solamente de nosotros de hablarles, por supuesto, sino de compartir las transmisiones que miremos y que van a ser de edificación para ellos y para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Fíjese, el título se llama Un barco insumergible. Me imagino que cuando escuché el título sabemos a qué nos referimos. Inmediatamente se nos viene a la mente, ¿quién? El barco que decía la gente que jamás se iba a hundir, el Titanic. Pero bueno, vamos a compartir esta enseñanza el día de hoy. Acompáñeme a Job, por favor. Job 33, versículo 14 y 16. Job 33, versículo 14 al 16. Por ahí para los que van a estar anotando, es bueno anotar, porque en el momento en que nosotros anotamos, memorizamos lo que es la enseñanza y se nos queda más en nuestro corazón. Job 33, del versículo 14 al versículo 16. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Fíjese qué precioso nos dice la palabra de Dios, que Él nos revela su consejo, que Él nos señala ese consejo, qué es lo mejor para nuestras vidas, qué es lo mejor, qué es lo que necesitamos nosotros escuchar este día, en este momento, para esta situación que estamos viviendo, para estos problemas que están sucediendo. Bueno, esa es la palabra de Dios que nos lo puede dar. Pero fíjense cómo dice en esta otra versión, dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta. Dios habla una vez y otra vez, pero dice, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que la palabra que Dios nos está llegando por estos medios de comunicación pueden salvar nuestra alma, pueden salvar nuestras vidas, pueden transformar nuestra situación, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, principalmente nuestra salvación hacia donde nos dirigimos. Dice, ciertamente Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Fíjese nada más. De repente empezamos a escudriñar las escrituras y a leer, y te duele que de repente Dios te esté diciendo, estoy hablándole a la gente, estoy hablándole al mundo. Ahorita está siendo abarrotado los medios de comunicación hablando de Cristo. Ahorita va a estar bien difícil que una persona le diga a Dios, no, Dios, yo jamás escuché hablar de ti. No, Dios, yo jamás escuché una prédica, que alguien me invitara a recibirte en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Cuando nosotros sabemos que ahorita la mayoría de la gente está en estos medios de comunicación y que si alguien les comparte eso, ellos no van a tener excusa de decir yo no escuché. Ellos van a escuchar, pero ya depende de ellos si quieren realmente escuchar el consejo que Dios tiene para sus vidas o no. No sé si usted recuerda, y me imagino que a lo mejor la fecha no, pero el título sí lo va a recordar usted. El 14 de abril de 1912 sucedió uno de los desastres marítimos más renombrados en toda la historia. Y sí estamos hablando precisamente del Titanic, que hace que 108 años sucedió la tragedia que todavía hasta la fecha se está hablando. Hay muchos documentales, hay muchas películas muy bonitas que de repente uno las mira y uno queda todavía impresionado. Hay muchos libros, muchos testimonios de gente que estuvieron en ese momento ahí y cuentan todo lo que sucedió en ese barco, el Titanic, que llamaban
que era el barco, precisamente un barco insumergible, un barco indestructible, que fíjese nada más, se atrevían a decir los que construyeron, los de la naviera, los constructores, los ingenieros y la persona en el momento en que estaban inaugurando este barco, se atrevía la gente a decir que era un barco que ni Dios mismo lo podía hundir. No, nosotros muchas veces la gente empieza a investigar y por qué se inundó el barco, cuando se llevaba todo a juicio y empezaron a mirar qué era lo que sucedía. Bueno, porque no llevaban las cosas necesarias, que porque la sonda que para marcar lo que es la temperatura del agua era muy corta, ¿no? Y bueno, mucha gente empieza a decir, los ingenieros, los que empezaron a investigar eso, pero yo siento que una de las cosas en las cuales sucedió esa tragedia tan grande fueron esas palabras de soberbia, fueron esas palabras de altivez que estaban diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Nos hemos convertido en los amos de nuestro propio destino. Ya no tenemos necesidad de los elementos porque ya no les tenemos miedo. Hemos construido un barco que tiene la capacidad de ser indestructible, ni tú mismo lo puedes hundir. Muchas veces nosotros como seres humanos no nos damos cuenta qué es lo que está saliendo por nuestra boquita. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Ellos estaban diciendo que con su inteligencia, con su sabiduría, con su entendimiento, ahora eran capaces ellos mismos de conquistar el universo. Ya no importaba las olas inmensas, ya no importaba las tormentas, ya no importaba la inmensidad del mar. Ahora ellos eran capaces de construir un barco de tal magnitud que nadie lo podía destruir. Eso fue lo que yo siento que destruyó al Titanic, no tanto todo lo que dejaron pasar, porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, sino esas palabras de soberbia, esas palabras que de repente pueden cambiar tu vida y pueden cambiar mi vida en el momento en que decimos, Dios, ya no te necesitamos, no es necesario depender de ti, no es necesario buscarte, ya no necesito, Dios, tu ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo un buen trabajo, porque yo tengo una buena carrera, porque mi familia, vengo de familia tal vez muy adinerada, porque no necesito de Dios, porque yo con mi inteligencia y con mis maestrías, con mis doctorados, con mis títulos, puedo hacer cualquier cosa. Cuidado con lo que sale de nuestros labios, cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque eso puede significar nuestra ruina. Así es como usted lo escucha, puede significar nuestra ruina. Estos hombres se atrevieron a decir esas palabras, ni Dios mismo puede hundir al Titanic, ni Dios mismo puede hundir este barco que lo hemos hecho tan perfecto, con la mejor calidad, con los mejores ingenieros, con los mejores carpinteros, con las mejores personas de construcción. Acuérdense que era el barco que era de los más elegantes, no había cosa más elegante en aquel año que el barco Titanic. Pero vemos cómo hemos construido, dice aquí, hemos construido un barco insumergible, así que no necesitamos de la protección de Dios. Fíjese nada más. Ellos ya no necesitaban de la protección de Dios, ellos sentían que podían navegar hacia cualquier parte del océano sin que les pasara absolutamente nada. Nosotros sabemos el destino del Titanic, que no alcanzó a llegar ni siquiera a su primer viaje, cuando ese barco se hundió completamente en el océano. Muy triste, pero así es. Muy triste saber que de repente el hombre siente que los inventos que está haciendo, la tecnología, el aumento de la ciencia, empiezan a estudiar y de repente empiezan a mover la genética de los seres humanos, se sienten dioses, pero el problema es de que solamente hay un Dios. La palabra titán, usted sabe lo que significa, gigante, enorme, inmenso y poderoso. Bueno, sabemos que el único gigante, inmenso, poderoso, indescriptible, incomparable, todopoderoso, no solamente poderoso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el Altísimo, solamente es Dios. Así como estas personas decían que ni Dios podía hundir el Titanic, Dios puede hacer lo que Él quiera con naciones, con nombres, con estructuras, con las torres gemelas. Él puede hacer absolutamente, si Dios dice en un momento
que destruya un país, no importa el poder que tenga, no importa la economía que tenga, y nosotros lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué hablar del Titanic? Porque el mundo está representando en este momento el Titanic, que se sentían intocables, que se sentían insumergibles, esas naciones tan poderosas como por ejemplo Estados Unidos, Europa, que se sentían que absolutamente nadie las podía tocar porque tenían una economía muy sólida, tenían absolutamente todo, lo que es el sector salud lo tenían con lo mejor que hay en este siglo XXI, y miramos que absolutamente todo estaba como el Titanic yéndose hacia abajo. Está colapsando, el mundo no estaba preparado para todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué hablar de ese barco insumergible? Porque ese barco insumergible ahora se ha convertido en un barco, en un mundo que está navegando, no en el océano, ahora está navegando en un mundo, en un mar de pecado y de inmundicia, en un mar que si nosotros no estamos escuchando la voz de nuestro Dios, nuestro barco se va a sumergir, nuestra familia se va a sumergir, porque nosotros sabemos que ya los países, su economía colapsó, el nivel de salud, el sector salud también colapsó. Entonces miramos que el barco del mundo está colapsando, pero hay un barco de salvación. Hay un barco que se llama Jesucristo, que es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que si nosotros nos subimos a ese barco, y si nosotros creemos en esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas, nuestra vida va a ser cambiada. No importa lo que esté pasando en la economía, no importa lo que esté pasando en el mundo entero, nosotros podemos vivir confiados en ese barco, que si se acuerda, hay por ahí otro barco también, pero era un barco que, bueno, la gente prácticamente era un barco rechazado. ¿Cuál era ese barco rechazado? Si usted se acuerda, era el barco de Noé. Un barco que absolutamente nadie se quería subir. Un barco que, bueno, en el momento que lo estaban construyendo, la gente se burlaba porque, bueno, en aquel entonces no llovía, en aquel entonces ni siquiera estaba cerca el mar, y de repente ven a Noé por ahí construyendo un arca. Imagínense las burlas, imagínense la gente cómo se acercaba nada más a escarnecerlo, a hacerlo sentir mal. Pero ese barco, las personas que se subieron, que fueron 8 personas, ese barco fue el barco de la salvación, y ese es el mismo barco el cual Dios quiere para nuestras vidas, que nosotros no seamos una estadística más. Fíjese, las personas que subieron a ese barco fueron 2.340 y solamente 708 personas. Algunos dicen que fueron 705, pero bueno, por ahí aproximadamente alrededor de 705, 708 fueron las únicas personas que se pudieron salvar en ese barco. Que ellos creían que jamás se iba a hundir, que ellos creían, bueno, nunca antes se habían sentido tan seguros en un barco. Por ejemplo, las personas que no nos gustan los océanos porque no sabemos nadar y que lo pensamos 2 veces al subirnos a un barco o una lancha o cualquier cosa. Ahora imagínense que de repente lleguen y te digan, ¿sabes que este barco es insumergible, es el más seguro del mundo? Te va a dar un poco más de confianza. Entonces mucha gente se subió. De hecho, una de las personas más reconocidas que se subió en ese barco, fíjese, era un hombre que era uno de los hombres más poderosos del mundo, más ricos del mundo, se llamaba John Jacob Astor. Entonces, cuarto, entonces cuando este hombre se subió a ese barco, ya se imaginará, toda la crema y nata de ese entonces estaba ahí. También el que fundó la marca Levi's también estuvo ahí en el Titanic. Bueno, todos los hombres más poderosos de aquel entonces, todos querían estar en el Titanic, todos querían estar, porque la prensa, bueno, fue noticia mundial, todos querían estar ahí, todos querían tener un lugar en el Titanic. Había diferentes clases, tercera, primera, segunda, pero todos querían estar con el más rico del mundo, que era precisamente este hombre, John Jacob. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este hombre? Bueno, dicen la historia y los que estuvieron allí, los testimonios, dicen que este hombre en el momento en que el barco pegó con el iceberg y se estaba hundiendo, dice que él estaba en la terraza muy tranquilo, con todos sus millones, había dejado a su esposa por una nueva de 19 años, dice que él estaba muy tranquilo con su cigarro y le decían, bueno, el barco se va a hundir,
Y él decía, bueno, pues imagino que el dueño del barco y todos los ingenieros eran personas que comían con él, personas que le decían que era imposible que se sumergiera. Él decía, no, es imposible que este barco se hunda. Dicen que él pasaba con su cigarro muy tranquilo y el barco ya iba para abajo, y que él y su esposa se fueron a hacer ejercicio al gimnasio de este Titanic. Al final dicen que este hombre lo reconocieron solamente porque estaba muy hinchado, ya porque se había ahogado. Lo reconocieron solamente por las iniciales de su saco. Imagínense, uno de los hombres más poderosos y más ricos de aquel entonces no le valió su dinero. Acompáñeme por favor a Proverbios 11:4. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Proverbios 11. Proverbios 11:4. Proverbios 11:4. Y dice así la palabra de Dios, dice, no aprovecharon las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Este hombre ni con todos sus millones dice que fue librado en el libro, bueno, en ese entonces en el barco, pero tampoco fue escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Qué es lo que sucedía en aquel entonces? ¿Por qué tan poca gente fue salvada? No solamente porque había pocos botes salvavidas, sino porque la gente no creía que ese barco se fuera a hundir. Una de las cosas que tenían y que ahorita en la actualidad tenemos el mundo es una falsa seguridad. Mucha gente está pensando que no va a pasar nada en el mundo, que nunca va a suceder nada con el trabajo, que siempre va a haber estabilidad en la familia, cuando nosotros sabemos que si Dios quiere, en un instante pueden cambiar las cosas. ¿Qué era lo que sentían estos hombres? Esa falsa seguridad de decir, este barco jamás se va a hundir. No importa que haya chocado con un iceberg, jamás se va a hundir. Está hecho con la mejor perfección, decían ellos, que era un barco perfecto. Entonces no importa que se inunden uno o dos compartimentos, el barco va a seguir flotando. Y dicen que cuando la gente estaba empezando a subir a los botes, era muy poquita la gente. Algunos en unos botes que cabían más o menos aproximadamente 60 personas, solamente subieron 10, 15, dicen que algunos hasta 8. ¿Por qué? Porque decían, no, este barco es imposible que se hunda. Yo no voy a subir, va a pasar frío y otra vez nos vuelvan a regresar que no pasó nada. Y dice que la gente les invitaban, súbanse, súbanse, porque este barco se va a hundir. Y ellos decían, no, es imposible que este barco se vaya al fondo del mar. Entonces la gente seguía en el baile, otros en el gimnasio, como lo hizo este hombre, el más rico del mundo de aquel entonces. Estaban en el gimnasio haciendo ejercicio, otros jugando, otros bailando, otros mirando, otros dicen que se llevaban bloques del iceberg de recuerdo a sus recámaras, porque acuérdense que eran recámaras de lujo, tenían refrigerador, tenían lo mejor de aquel entonces, la mejor tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la gente tenía una falsa seguridad, sentían que el Titanic realmente era ese, a pesar de que era un barco enorme, lo sentían muy poderoso, incapaz de que un iceberg acabara con él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que un barco que pesaba 50,000 toneladas se fue hasta el fondo del mar, porque la gente sentía que no iba a suceder nada. La gente jamás imaginó que el mundo fuera a colapsar igualmente como ahorita está pasando. ¿Qué es lo que sucedía en nuestra vida hace unos 6, 7 meses? Nosotros nunca imaginamos que el mundo fuera a colapsar, nunca imaginamos que ya tenemos casi 4 meses encerrados, y si no es por el coronavirus es por la violencia, pero jamás imaginamos que la situación del mundo fuera a cambiar de tal manera. ¿Por qué? Porque teníamos una falsa seguridad en nuestro gobierno, una falsa seguridad en el sector salud, una falsa seguridad tal vez en el dinero, en los títulos universitarios.
Y créame que ahorita el Titanic viene siendo un reflejo del mundo en nuestra actualidad. 108 años después estamos mirando que cuando de repente la gente, y que era un tiempo de paz y que jamás había muerto gente de esa manera, por eso es tan reconocido el Titanic, por la forma en que sucedieron todas las cosas. Miramos cómo, a pesar de que había gente que podía comprar ese barco, y muchísimos barcos con el valor y mayores que el Titanic, en el momento en que ese barco se hundió, ellos no pudieron comprar un asiento para ellos ser salvos. Es muy triste saber que a veces nosotros como seres humanos, nosotros dejamos a Dios a un lado. Nos sentimos tan seguros y tan capaces de poder salir adelante sin Dios. Nos sentimos tan seguros con el trabajo y con nuestras habilidades que le decimos: Dios, no te necesito, yo tengo seguridad, tengo trabajo, tengo mi negocio, tengo mi carrera, tengo mi inteligencia, estoy sano, yo puedo salir adelante. Y ese es el error de muchos de los seres humanos que a veces cometemos, que cuando hablamos esas palabras de altivez, esas palabras de soberbia, nosotros sabemos qué es lo que sucede, cómo viene la ruina. Si no, acompáñenme por favor a Daniel 4, versículo 30 al 32. Daniel 4, versículo del 30 al 32. Una de las personas que también habló de una manera en que a Dios le desagradó fue Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Usted, si ha leído el libro de Daniel, lo ha de recordar. Dice así la palabra de Dios, dice: habló el rey y dijo, está hablando del rey Nabucodonosor, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese ese hombre cómo habló, que todos los reinos que él había conquistado había sido por la fuerza de su poder. Dice: yo edifiqué casa, yo conquisté reinos, yo es el que más he abarcado terreno y los he conquistado y ahora los domino por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Se estaba gloriando él mismo. No le recuerdo más o menos las palabras que dijeron del Titanic, ni Dios lo podía hundir, porque nosotros lo construimos indestructible, insumergible, poderoso, para que nadie ni Dios pueda. ¿Y qué dice este hombre precisamente hablando de esa misma manera en la que hablaban los constructores del Titanic? Dice: yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad todo lo que he hecho. Dice que todavía estaba hablando, dice el versículo 31, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Gloria a Dios y aleluya, porque así es. El Altísimo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Libertador, nuestra vida, dice que Él tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Usted, si ha leído la historia, y si no, hay que leerla, créeme que le va a encantar la historia de Nabucodonosor, porque más adelante, fíjese, ese hombre reconoció que Dios era soberano para hacer y que no había más poderoso que Él, y que si Él había conquistado tantas naciones de la tierra en aquel entonces era porque Dios se lo había permitido, era porque Dios se lo había dado, porque aquí mismo lo dice. Dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En ese entonces Dios le había permitido a este rey darle ese poder, darle ese dominio en tantas naciones. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fíjese, vamos a mirar qué es lo que sucedió en el versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aleluya y gloria a Dios, porque ese es nuestro Dios, ese hombre. Cuando nosotros como seres humanos hemos fallado y de nuestra boca han salido palabras desagradables hacia Dios, palabras de altivez, que yo puedo, que yo solo, que yo hice, que yo deshice, no. La gloria siempre va a ser para Dios. Él es el que tiene el dominio en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros sabemos que Él tiene el dominio del mundo porque el mundo se sentía tan poderoso, tan indestructible, tan insumergible que nadie la podía tocar y de repente ¡pum!, todo el mundo colapsó. Todas las naciones, no importa lo poderoso que sean, han colapsado con todo esto que estamos viviendo. Fíjese lo que significa la palabra aleluya. Es alabar a Dios, alabar a Jehová, alabar a Yahvé. Pero quiero leerle porque me gustó mucho en el momento en que yo leí esto, dice, gloria a Dios, Dios recibe alabanza por su poder, sabiduría, bendiciones y por la liberación de su pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los que se estaban alabando? Los que construyeron este barco Titanic. Nabucodonosor con todo lo que conquistó, pero aquí nos está diciendo que Dios solamente es el que recibe la alabanza por su poder, por su sabiduría, por sus bendiciones, porque Él nos liberó, porque Él nos salvó y porque pagó un precio muy caro por ti y por mí, por amor a nosotros. Por amor a nosotros es que Dios lo hizo. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso y que nos ama con amor eterno. Fíjese nada más. Acuérdese cómo fue el destino de este hombre, John Jacob, que era uno de los hombres más ricos del mundo, que ni con todo su dinero, en el momento en que ya vieron que realmente este barco se iba a hundir, que era el Titanic, cuando empezaron las explosiones, dice que entonces sí la gente reaccionó y miró que realmente el Titanic se iba a hundir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes creen que allí estaban los magnates más poderosos del mundo y ya no pudieron comprar un asiento en ese lugar, en ese bote? Ya la gente se estaba disparando porque ya empezó el descontrol, porque todos querían, ya había muy poquitos, primero no se querían subir, ya cuando vieron que realmente se iba a hundir el Titanic, ya todos querían un asiento en una de las lanchas, pero ya fue demasiado tarde. Ya fue demasiado tarde y eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento, que no sea demasiado tarde para nuestras vidas, para arrepentirnos, para mirar que Dios tiene el control, para mirar que Dios tiene el dominio, para mirar que solamente Dios nos puede sacar adelante. Uno de los hombres, había dos Johns, fíjense, uno era John Jacob, el hombre más poderoso en aquel entonces, y otro John Harper. Este hombre era un pastor de 39 años, viudo, que solamente tenía una niña de 6 años. Dice que este hombre también se encontraba en el Titanic y que este hombre, al momento en que miró cómo el Titanic se iba a hundir, él lo que hizo fue agarrar a su niña y se la dio a uno de sus parientes. ¿Para qué? Para que la subiera a una de las lanchas. Él decía, bueno, tal vez al ratito va a venir un barco por nosotros y nos van a rescatar. Al momento en que ellos miraron que absolutamente ningún barco llegó, al mirar que ya se estaban a punto de hundir, dice que este hombre, los testigos, los que sobrevivieron a este desastre, dice que este hombre estaba persona por persona y les decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y que de repente un hombre, porque lo miró por todas las personas, porque los estaba preparando, les estaba advirtiendo que se prepararan para su muerte, porque la muerte iba a ser inminente, porque no había barcos rescatándolos, porque ya las lanchas se habían ido para que no se sumergieran juntamente con el Titanic. Entonces sabía que la muerte estaba por venir y este hombre empezó a advertirles que creyeran en Jesús, en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, para que fueran salvos. Muchas de las personas que recibieron a Cristo en ese momento, y dice uno de los testigos que estaba ahí, que se acercó este pastor, John Harper, y dice que se acercó y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y que este hombre le dijo, cállate, que le dice, cállate. Y que de repente el pastor se sorprendió porque estaba mirando todo lo que estaba pasando y aún así estaba rechazando a Jesús, que era la única salvación que ese hombre podía tener. Y así estamos muchas veces nosotros, estamos rechazando cuando alguien nos habla de Cristo, estamos rechazando cuando alguien nos comparte una prédica, no la queremos oír, no nos interesa. Bueno, estamos haciendo precisamente lo que hizo este hombre, rechazar la última oportunidad. No sabemos cuándo va a ser la última vez que tú y yo vamos a escuchar de Cristo más, pero un día puede suceder. Dice que cuando este hombre le gritó, cállate,
dice que John Harper se le quedó mirando y rápido se quitó su chaleco salvavidas y se lo dio a él y dice, tú lo vas a necesitar más que yo, porque él sabía que si John Harper moría, pues iba al cielo, pero ese hombre estaba rechazando a Jesús aún en los momentos más críticos, aún en los momentos de más desesperación y que era lógico que él iba a morir. Bueno, sigue contando los relatos de las personas que sobrevivieron. Dicen que este hombre, este joven pastor, cuando ya se iba a hundir por completo el Titanic, dice que muchas personas se tiraron para no sumergirse juntamente con el barco, se tiraron al agua y dice que aún en el agua, fíjense nada más, eso lo cuenta 4 años después un testigo que dice, yo fui la última persona que recibió a Jesús como su Señor y como su Salvador por John Harper, que aún en las aguas heladas, aún ahí en el agua, dice que de repente se acercó Joe Harper y le dice, ¿ya crees en Jesús como tu Salvador? Y le dice él, no. Y dice que por el movimiento que había del agua y de la sumergión de lo que es el barco, se sumergía y la agua se movía. Dice que se lo llevó y luego pasa de rato otra vez, la corriente lo volvió a traer donde él estaba. Y dice, y le volvió a repetir las mismas palabras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice que ese hombre aceptó a Cristo en su corazón, pero que en el momento en que volvió a ver al pastor, dice que el pastor ya se empezó a sumergir. Acuérdese que él había dado su chaleco salvavidas a otra persona y él no murió de ahogado, sino murió porque eran tan bajas las temperaturas que la sangre se les empezaba a congelar y es por eso que mucha gente murió. Entonces, dice este hombre, me imagino que fue muy doloroso para él, porque después de 4 años nunca había dado él ese testimonio, hasta después de 4 años que el barco se había hundido, él dio ese testimonio en una iglesia y dice, yo fui el último convertido de John Harper. Qué pasión por ganar almas, que aún sabiendo que él iba a morir, no empezó él a orar y a ponerse a cuentas con Dios, no, él estaba ganando almas, aún cuando ya estaba en el agua, en esas aguas heladas, él seguía ganando almas para Cristo. Esa es la pasión que nosotros deberíamos de tener en este tiempo, porque estamos mirando que el mundo está colapsando, estamos mirando que ya no hay esperanza, absolutamente nada más que solamente en nuestro Dios y en nuestro Señor, y que si nosotros no hablamos de Cristo, y que si nosotros no evangelizamos con esa pasión, con esa determinación y con esa entrega de que una alma más para Cristo, una alma más para Cristo, y no importa, mucha gente le da vergüenza siquiera decir que es cristiana, que cree en Cristo, que no te dé vergüenza creer en Cristo, porque tú puedes hacer la última oportunidad para ese amigo, para ese familiar o para ese vecino. No nos cansemos, no nos avergoncemos de hablar el Evangelio. ¿Qué fue lo que sucedió con este Titanic? Tenían una falsa seguridad, pero también una de las segundas cosas que el Titanic tenía es que no estaban preparados. No estaban preparados para sumergirse porque ellos pensaron que nunca se iban a sumergir. De hecho, los botes salvavidas, acuérdense que nada más eran 20, eran muy pocos para la capacidad de 2.340 personas. Pero esos dicen que esos botes salvavidas ni siquiera traían agua, no traían brújula, no traían bengalas. Acuérdense que había bengalas en el momento de que hay un desastre o una llamada de auxilio, tiran bengalas rojas. No, nada más llevaban puras de celebración, puras blancas, puro de que todo está bien. Cuentan la historia de este documental del Titanic. Dice que había un barco que estaba muy, pero muy cerca de ellos. Y que este barco empezó a advertirles, Titanic, iceberg, y dicen que los que estaban ahí, ya saben, comunicándose, dice que no les hacían caso y que no les hacían caso, y que al último los insultaron y que los dejaran en paz porque eran el barco Titanic insumergible. Dicen que este barco, al momento en que miró que los maltrataron y que les dijeron que se los dejaran en paz de parte del barco insumergible Titanic, dice que ese barco lo que hizo fue apagar su radio y se fueron a dormir. 10 minutos después comienza este desastre cuando choca y empezaron desesperados a quererse contactar con ese barco, pero ya fue demasiado tarde. Ya no había señal de esa radio porque ellos ya lo habían rechazado, porque ellos no les interesaba, porque ellos no estaban preparados para que se hundieran. Ellos creían que ¿qué les va a estar diciendo un barquito
cuando ellos eran un barco tan poderoso, tan inmenso y tan construido tan a la perfección que era imposible que se hundieran. Y ellos rechazaban esas palabras, ese consejo, esa advertencia. Y créeme que ahorita estamos recibiendo nosotros muchas advertencias, mucha palabra de Dios. Prepara tu corazón. Estamos preparados para un colapso mundial. No, no estamos preparados. Estamos preparados para la venida de Cristo. Realmente nuestras vestiduras se encuentran sin mancha y sin arruga. Realmente estamos preparándonos como esas vírgenes prudentes que se llenaban su lámpara de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para encontrarse con su amado. ¿Estamos preparados para eso? No. El mundo no está preparado para morir. El mundo no está preparado para la venida de Cristo. Pero es tiempo de que tú empieces a reflexionar y empieces a preparar tu vida para Cristo y empieces a preparar tu conducta, tu forma de ser, alinear tu vida a Cristo, porque Dios nos está hablando. ¿Cómo empezamos? Con Job 33, que dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Dice Reina Valera, pero nadie quiere entender. Nadie quiere entender que yo les estoy hablando, que se preparen porque yo vengo pronto, que se preparen. Yo quiero una iglesia lista, preparada. Yo quiero personas llenas de mi presencia, que escuchen mi voz, que obedezcan, que se estén preparando para cuando venga el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que sucedía en ese tiempo en el Titanic. No se encontraban preparados porque ellos sentían que jamás se iban a hundir. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió lo impensable. Decían, bueno, no es para nosotros, porque esto nunca va a suceder para nosotros. Nunca pensaron que ellos fueran a ocupar desesperadamente una lancha más, un llamado de auxilio. Dice que ni siquiera el vigía, ya sabe, las personas que las ponen hasta arriba en cierto lugar para estar mirando que no haya iceberg, dice que ni siquiera él traía esos binoculares para mirar de lejos. Fíjese nada más, había tanta confianza en toda la tripulación, había tanta confianza que iban a exceso de velocidad, que no les importaban las advertencias. Dicen los documentos que ratifican que fueron 12 veces que se le advirtió al Titanic que cambiara su rumbo, que no era por ahí, que había mucho iceberg, que iba a ser muy riesgoso, pero a ellos no les interesó eso, porque ellos se sentían tan poderosos que a ellos no les importó ni reducir la velocidad, ni tampoco cambiar de rumbo. Pero que no seamos nosotros de esas personas, de esa estadística, que no escuchemos el consejo de Dios. Dios nos está hablando a través de prédicas por internet, a través de la Biblia, si es que la estamos leyendo, a través de nuestros amigos, de nuestras amigas, de nuestros familiares, de gente, de una alabanza. Siempre Dios nos está hablando, nos está advirtiendo que nos preparemos. Este es el tiempo de que nosotros reflexionemos y estemos mirando si realmente estamos en esa condición en la que estaba la gente en el Titanic, que tenían una falsa seguridad y no estaban preparados, que en nuestras vidas no haya una falsa seguridad. La única seguridad es estar cerca de Cristo. La única protección es estar cerca de Él, porque sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ellos creían que no necesitaban todos esas lanchas, todos esos instrumentos, esas bengalas rojas. No, ellos no lo necesitaban. Que no nos pase eso, porque nosotros siempre vamos a estar necesitando de nuestro Dios. Acompáñenme por favor a Lucas 17. Lucas 17 del 26 al 27. Lucas 17, versículo 26 y 27. Y dice así la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Si se fija, dice que a veces nosotros estamos con nuestra vida cotidiana sin saber
que puede ser el tiempo en que nosotros entremos a ese barco de la salvación, a esa barca que fue rechazada, que fue menospreciada, que se burlaban de él, que era la barca de Noé. Bueno, ahora la barca de Noé se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si nosotros no nos preparamos y si nosotros no alineamos nuestra vida, créeme que nuestra vida va a ser muy difícil en estos tiempos seguir. Ya no tenemos por qué advertir ni por qué ignorar las señales. Dice el hombre del dueño, del capitán del barco, que estaba muy cerca del Titanic, porque en el momento en que estaban en un juicio se le indagó y se le preguntó por qué no fue a rescatar al Titanic, que si ese barco que se encontraba tan cerca hubiera ido, muchas almas hubieran podido ser salvas en ese momento, mucha gente hubiera sobrevivido. Pero fíjese lo que contestó el capitán de este barco, dice: yo les advertí y fui ignorado y maltratado y decidí dejarlos en paz como ellos me lo pidieron, y apagamos la radio. Que no se diga en nuestras vidas que fuimos advertidos, que no se diga en nuestras vidas que nosotros ignoramos cuando insistía la gente, cuando sus padres insisten, buscan a Dios, cuando su pastor insiste, busquen la santidad, arrepiéntanse, cuando la palabra de Dios llegue a su vida, que no seamos de esas personas que estamos ignorando el consejo, porque ya va a ser demasiado tarde. En el momento en que el Titanic quiso tener comunicación con este barco ya era demasiado tarde, porque ya había apagado su radio, porque estaba siendo insultado y maltratado. Imagínense nada más, les dio coraje y apagaron el radio y miraron las bengalas, porque también se les dijo al capitán, pero si miraron las bengalas, sí, pero eran bengalas blancas. Pero dice el capitán que él dijo: yo les advertí. Era lo único que salía de la boca de ese capitán. Me imagino que también hubo mucho dolor en ese capitán, porque se hubiera quedado pensando, si no hubiéramos apagado esa radio. Pero acuérdese que la actitud, las palabras de rechazo que recibió de ese barco, bueno, hizo que apagaran, y así tenía que suceder, porque bueno, así Dios lo había determinado. ¿Sabe cuál fue una de las canciones últimas? Porque dice que todo en ese barco pues, era todo alegría, pero la última canción que empezaron a tocar los de Titanic se llama Más cerca, oh Dios, de ti. Sí, ellos estaban a punto de morir, y esa alabanza, que esa canción que les pusieron, esa melodía que tocaron, era más cerca, Dios, de ti. Cada día nosotros nos acercamos más al regreso de Cristo. Cada día nos acercamos más a aquel que nos ama con amor eterno, porque su regreso está pronto. La gente ha de decir, oh, ya llevo años escuchando que Cristo viene, ¿y cuándo va a ser? Bueno, el día que menos lo imaginemos, el día en que estemos más confiados, el día en que nos sentamos más seguros, es cuando Dios va a venir, y va a venir en esa barca de la salvación, que en los que entraron ahí preservaron su vida. Que nosotros seamos de esas personas que entremos en ese camino, en esa verdad y en esa vida que se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios y aleluya por la palabra que Dios nos dio, nos enseñó en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos enseñó. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esa palabra, Padre, que tú nos estás llamando una y otra vez, Padre, que hay peligro, Señor, que nos arrepintamos, que alineemos nuestra vida a ti, Padre, que tú eres la única seguridad, que tú eres la única protección segura, que sin ti, Señor, no hay vida, Padre, que cada persona que escuche esta palabra, Padre, pueda sentir en su corazón, precioso Espíritu Santo, hazle sentir en su corazón ese genuino arrepentimiento de alinear y ya no rechazar ni ignorar esas palabras que todos los días tú mandas a sus vidas por diferentes medios de comunicación, por sus familiares, por tu palabra, Señor.
Que ellos ya no dejen de ignorar esa palabra que tú tienes para ellos, Padre, sino que puedan entrar en ese barco de la salvación que solamente eres tú, Cristo Jesús. A ti damos toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, toda la majestad, Padre, porque tú eres nuestro Dios y reconocemos, Padre, que tú eres soberano, que tú eres nuestra máxima autoridad, que sin ti nosotros no podemos hacer nada, Padre. Reconocemos, Padre, que solamente en ti está, Señor, la esperanza de vida, Padre. Solamente tú eres la luz, solamente tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Solamente en ti, Señor, encontramos esa paz, esa salvación que tanto necesitamos, Padre. A ti damos todo el honor y te agradecemos por permitirnos, Señor, escuchar de tu palabra, por permitirme hablar de tu palabra, Señor. Es un honor hablar de tu palabra, Señor. A ti se ha dado todo el honor y toda la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y bueno, si usted tiene alguna petición de oración, estamos para servirles. Usted puede poner por ahí la petición de oración en un mensajito. Vamos a mirar a ver si hay alguna petición de oración. Vamos a estar orando y no solamente vamos a estar orando por las peticiones de oración que se dan en transmisión viva, no. Nosotros también vamos a estar orando porque por ahí nos checamos los mensajitos. Si hay peticiones de oración, hay peticiones de oración que ponga la gente, no importa que sea en grabado o en las diferentes. Acuérdense que el viernes está Pau y la hermana Yola con los niños. Los sábados están diferentes hermanos compartiendo. Puede estar el pastor. Por lo regular también está Pau y está Abraham, pero también hay diferentes hermanos invitados. El domingo el pastor, por supuesto. El miércoles nos toca a nosotros. Pero bueno, vamos a mirar. Por ahí saludos a Gaby de Loera, que estuve escuchando la palabra de Dios. Gracias y bendiciones a tu vida, Gaby. Pau dice, Dios les bendiga, pido oración por todos nosotros para que Dios nos guarde y nos abra el entendimiento a todo el mundo. Por supuesto que si vamos a estar orando por esta petición, igualmente vamos a estar orando por Adriana Zavala por ahí. Usted lo ha visto en sus redes sociales, ella desapareció la semana pasada, aún no la encuentran. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar por la oración que dijo Pau. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te pido, Padre, por Pau, por su familia y por todos aquellos, Padre Celestial, que han escuchado esta palabra, Padre. Que seas tú, Señor, guardando sus vidas, Padre. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, Padre, pero sabemos que tú eres nuestra protección, que tú eres nuestra seguridad y que solamente, Señor, en ti hay vida, Padre. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. No permitas que estemos en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, Padre. Guarda nuestras vidas. Ve a los lados sosteniéndonos, enfrente dirigiéndonos, atrás protegiéndonos, arriba cubriéndonos y abajo sosteniéndonos, Padre. Guárdanos de toda violencia, Señor. Guárdanos de todo desastre, Señor. Guárdanos de todo virus, Padre. Blíndanos, Señor. Que tus hijos, Padre, que tus hijas, que nuestra familia, que nuestras casas, que los negocios, que todo lo que los hermanos y cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Padre mío, que seas tú guardando todo lo que poseen sus vidas, Padre, y sus familias, Padre Celestial. Te pedimos por todas aquellas familias, Señor, que no han venido a tus pies, que no han escuchado esa palabra de alerta, esa palabra, ese llamado que necesitan escuchar, Padre. Que sea el tiempo, Padre, en que esa gente se acerque a ti, que sea el tiempo de salvación, Padre, que nosotros podamos ver completamente a toda nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a tus pies, Padre, reconociéndote como su Señor, como su Salvador, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos también, Señor, por Adriana, Señor. Adriana Zavala, Padre, que todavía no aparece, Señor. Yo te pido que en este momento, Padre, donde quiera que ella se encuentre, Señor, que tú, Señor, la traigas sana y salva, Señor, que tú la traigas viva a su familia, Padre. Ellos están sufriendo mucho en este momento. Los ponemos en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también, Señor, por Trini, por la familia, Señor, de ella, Señor, que han pasado por momentos muy difíciles. Acaba de morir
una persona, Señor, un familiar de ellos, Padre. Dales consuelo a toda esa familia, dales paz y fortaleza en este dolor, Padre. Te damos todas las gracias, Señor. También bendecimos la vida de todos aquellos, Señor, que han cumplido años, de Cristian, que el día de hoy cumplió años, Padre. Que tú sigas haciendo y tocando su vida y haciéndolo un joven como tú quieres que él sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo quiero invitarlos ahora a todas aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que tal vez tú necesitas reconciliarte con Él y realmente aceptarlo, así como este hombre que en los últimos días, en los últimos minutos, perdón, él estaba hablando de Cristo y ganando almas para Cristo. Igualmente, esta es tu oportunidad de que Dios pueda tocar tu corazón, entrar en tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y te voy a dejar con estas palabras que dijo el pastor John Harper: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú quieres creer en este momento en el Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración, dila con todo tu corazón y dila con tu boquita ahí donde tú te encuentres, y Dios en ese momento va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, gracias por morir en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque tú has venido a mi vida y te acepto en este momento como mi único Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y en el día en que me toque estar delante de tu presencia, que al abrir mis ojos espirituales sea tu rostro el que yo vea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, déjame decirte y felicitarte, si tú fuiste una de las personas que hiciste esta oración, la palabra de Dios nos dice en Romano que aquel que confesare con su boca y creyera en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Así es que si tú lo has hecho con todo tu corazón, Dios te dice que has sido salvo y tu nombre fue escrito en el libro de la vida, y en el cielo hay fiesta y nosotros también nos gozamos juntamente contigo. Así es que muchas bendiciones, un abrazo muy pero muy grande, y si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles. Así es que bendiciones y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Así es que puede usted compartir, puede seguir dejando sus sus peticiones de oración, porque nosotros vamos a estar al pendiente de todo.